Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas, un espacio donde celebramos las historias de personas que sin buscar fama han dejado huella en nuestra sociedad con su pasión, entrega e innovación. Soy Yol Hernández y me emociona que hoy nos acompañes a este podcast donde damos voz a quienes han transformado su entorno desde lo cotidiano, demostrando que el amor por lo que hacemos puede cambiar realidades. Suscríbete a nuestro canal, Yodesa, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que inspiran. Hoy entrevisto a Gina Valdés, licenciada en educación, autora de varios libros para educación preescolar, viajera incansable, pero sobre todo un gran ser humano. Vamos con ella. Gina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Yola, por invitarme y bueno, estaremos aquí charlando un rato. Así es, Gina. Bueno, ¿qué te parece si antes de comenzar la entrevista leo una breve semblanza para que nuestros amigos y amigas te conozcan? Bueno, pues Georgina Valdés Flores, a quien voy a llamar Gina por cariño, por supuesto, nació en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Normal Maestro Manuel Acosta para maestra en educación y es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con 35 años de experiencia en el ámbito educativo a niveles inicial, preescolar y licenciatura, con las funciones de educadora, directora, supervisora y maestra frente a grupo. Ha sido tallerista y conferencista en temas educativos en diferentes lugares de México y Argentina. Ha participado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y es autora de los libros infantiles Bichomático, Duendes, Piedra, Papel y Tijeras, apoyando el pensamiento matemático y el arte en niños preescolares. Fundó su propia editorial, Ediciones Regina, Tiempo de Letras, y bueno, pues es inquieta, ¿verdad? Y ella pues se ha adentrado en la comprensión del desarrollo humano, continuó su formación en terapias alternativas holísticas, así como en la tanatología, perteneciendo al Instituto Mexicano de Tanatología, donde ha impartido varios cursos. Además, es una apasionada viajera que le encanta conocer a personas de otros países. ¿Cómo ven? Yo creo que tienes mucho que platicarnos, Gina, y me voy de lleno a la primer pregunta, que es, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aportación y por qué es importante para ti? Pues mira, yo creo que mi mayor aportación ha sido en el ámbito educativo, ya que desde muy joven, muy joven, estuve sin que me pagaran todavía y sin terminar la carrera en una estancia infantil. Entonces, bueno, ahí fueron como el reafirmar realmente que era lo que yo quería ser, en este caso educadora. Y bueno, fueron como que muchas experiencias muy agradables con los niños. En el momento que tú veías que algún pequeñito tenía alguna debilidad o alguna situación, bueno, pues uno estaba como maestra, ¿no? Y con los otros niños que eran demasiado inquietos, que no se están en paz en ningún momento, pues también, ¿no? Darles lo que necesitaban. Entonces yo creo que en esta parte preescolar tuve muchos logros importantes. Ya a nivel profesional, dando clases en la universidad, formando a licenciadas en educación preescolar, pues también tuve muchos logros con alumnas que estaban pues preparadas para enfrentarse frente a un grupo y así como que muchas situaciones en el ámbito educativo y por supuesto, ¿no? En lo editorial fue mi pasión también, ¿no? La parte editorial. Ok, y platícanos un poquito de tu editorial y los libros. Pues mira, casualmente, cuando me jubilo, yo estaba estudiando un diplomado en matemáticas
para preescolar y primaria. Entonces estaban buscando una autora para un libro de matemáticas. Yo estaba estudiando ese diplomado en la Normal de Maestros y entonces, pero necesitaban a alguien de preescolar y la verdad no había mucha gente de preescolar. Entonces me invitan a participar, pero fue como dictaminadora de ese libro, de un libro de preescolar. En el momento que yo leo el libro, pues había cosas que no me parecían tan interesantes o tan importantes, y entonces dije que ese libro, pues, no lo aceptaba yo, ¿no? Que no tenía lo que se requería. Entonces la editorial que quiso ese dictamen me invitó a mí, me dijo, bueno, si usted dice que no está bien ese libro por ciertas cosas, pues la invitamos a que sea usted la autora. Dije, híjole, pues mejor le hubiera dicho que sí, ¿verdad? Pero bueno, fue cuando, como llegué al medio editorial, en donde ya me invitan a ser autora de este libro de matemáticas para nivel preescolar. Y así siguieron otros libros, otras editoriales. En ese momento yo trabajaba en una editorial que fue exactamente después de jubilada, cuando me dediqué a este medio editorial, que la verdad es muy bonito el medio editorial, conoce a una muchas personas en la FIL de Guadalajara, en la FIL de Argentina, que también fui. Fue muy, muy bonito poder tener contacto directo con grandes autores y ver que mis libros pues estaban ahí precisamente, ¿no? En esos lugares. De hecho, llevé uno de mis libros a la Feria Internacional de Argentina, llevando por parte de una editorial ese libro. Entonces, bueno, fueron experiencias muy ese ámbito hasta que decido independizarme y poner mi propia editorial. Entonces, en esa editorial que pues soy fundadora, pues tuve la gran fortuna de conocer a más personas y que ahora me encargaran los libros a mí. Entonces era yo autora y editora de los libros, que también fue una experiencia súper agradable y conocer a gente tan talentosa como dibujantes, formadores, autores, editores, o sea, ese ambiente es muy bonito y lo disfruté mucho durante casi 8 o 9 años. No, pero además es una gran aportación porque como bien dices, hay pocas personas en el ámbito del preescolar que tienen esta capacidad y los estudios y la formación para poder escribir libros. Muchos de los libros, pues, son tropicalizados, ¿no? De otros países. Y yo creo que el que haya libros de preescolar hechos por mexicanas, en este caso, como tú, para niños mexicanos, pues es muy valioso. Así es, y pues aparte de todo, eran libros que tenían que tener un fundamento educativo, porque trabajábamos de acuerdo al programa que se estaba en ese momento, ¿no? Actualmente sigo con contratos para seguir haciendo mis libros, pero pues hemos tenido que ir modificando porque los planes y programas de estudio han cambiado. Mm. Unos mejor, otros no tanto, pero bueno, seguimos actualizando los libros todavía. Ay, qué bien. Y de tu editorial, la fundaste en Ciudad de México? Sí, la editorial la fundé en Ciudad de México y la sede estaba en Ciudad de México. Cuando decido venirme a vivir a Aguascalientes, a mi hermoso Aguascalientes, tuve que tomar la decisión, ¿no? De seguir con la editorial o intentar tener y continuar con la editorial aquí en Aguascalientes. Estuve unos 6 meses teniendo aquí en Aguascalientes pues trabajo editorial, pero ya era más complicado porque había juntas en Ciudad de México, los proyectos se ven en Ciudad de México y bueno, tuve que tomar una muy drástica decisión y pues tuve que cerrar la editorial. Ya, bueno. Pero ojalá y que, como nos dices, ¿no? Continúes con esta labor que es tan importante de verdad y que, bueno, pues de alguna manera muchos más niños se vean beneficiados. Oye, y por otro Así es. lado, me gustaría saber, en toda tu carrera o en tu vida personal también, ¿qué desafíos has tenido y cómo los has logrado superar?
Pues mira, sí han sido muchos desafíos a lo largo de toda mi vida, laboral, sobre todo, porque siempre te enfrentas a padres de familia, te enfrentas a maestras, te enfrentas a una comunidad también educativa difícil, en donde te puedo decir que para mí una fuerte reto fue cuando fui supervisora en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, que pues pertenecía a Tepito. Ujú. Entonces, era zona brava, en donde pues yo llegaba a supervisar tanto a jardines oficiales como particulares, y en donde te encontrabas así como que situaciones de ay maestra, me robaron mi monedero, ay maestra, le robaron otra cosa a alguna de las mismas mamás, y entre las mismas mamás estaban los rateros, ¿no? Entonces era una situación bien complicada en donde sí se tenían que atender en el momento y tratar de hablar con las personas porque pues la escuela era totalmente neutral de cualquier situación de esas, ¿no? Pero sí situaciones en las que las directoras decían, miren, es la maestra Gina, su coche es esto, sus placas son estas, y afortunadamente nunca me pasó nada porque de veras que sí te protegen. Entonces sí, ese fue un reto muy fuerte, el ser supervisora de esa colonia, ¿no? De esa delegación. Eso Así es, en ese aspecto. como por cuál época sería. Ah, yo creo que fue como por el 90, algo así. Ah, no, Ujú. pues sí. Sí, ¿no? Y bueno, Tepito siempre ha sido un barrio bravo, ¿no? Ahora creo que un poco menos, pero en aquel entonces sí todavía era un lugar especial, ¿no? Donde hay Así gente es, muy valiosa, ¿no? Por así supuesto, es, pero así que es. bueno, pues sí no es tan sencillo, ¿no? Sí, sobre todo los aprendizajes de los niños, ¿no? O sea, los niños eran otra cosa. Tú entrabas a la escuela y era otra cosa, otro ambiente. Los niños seguían teniendo aprendizajes, las maestras ponían mucho de su parte, las directoras, pues muy trabajadoras. Entonces, mira, en cualquier ámbito educativo o cualquier nivel sociocultural, siempre encontramos gente valiosa. Claro, sin duda. Gina, ¿hay alguna historia que recuerdes a lo largo de tu vida, ya sea profesional o personal, que te haya marcado y que nos puedas compartir? Pues mira, me estoy acordando que un tiempo, un año, viví en Puebla y Ujú. me llevé mi plaza de maestra a Puebla, pero no me quedé exactamente en la ciudad de Puebla, sino me quedé en un pueblo que se llamaba o se llama Santa Isabel Tepetzala, que queda a 1 hora de Puebla. Entonces yo vivía en Puebla, dejaba a mis hijos en la escuela, de ahí me iba en mi coche y yo iba recogiendo a todas las maestras, porque éramos 6 maestras. Yo era la que traía coche y entonces se iban subiendo todas las maestras en el transcurso del camino para llegar a Santa Isabel Tepetzala. Y de veras que es otro ambiente bien bonito porque era zona rural, en donde los chiquitos llegaban sin zapatos. Allá se da mucho la nuez de Castilla, en donde parece un limón y a la hora que la van pelando, si tú la muerdes, se te pintan todos los labios de morado, porque tiene una pintura muy fuerte en la cáscara. Entonces tú llegabas y veías a los chiquitos todos con sus dientes y su boquita morada, ¿no? Entonces, bueno, la ingenuidad de los niños, el querer apoyar de las mamás. Entonces fue una zona muy bonita, sí me quedó muy lejos porque sí era todos los días ir por carretera, por libre, por terracería para poder llegar. Entonces era una aventura todos los días poder llegar a ese jardín de niños donde fue cuando supe de verdad qué era la educación rural, ¿no? ¿Qué era la educación donde mucha gente no llega, donde las autoridades no llegan y que pues depende mucho de tú como maestra o como directora lo que logres con esos niños? Y bueno, yo siento que se lograron muchas cosas. Entonces fue pues algo muy bonito que viví en ese pueblo, ¿no? No, y sobre todo, como dices, que son comunidades que están lejos y que no tienen las posibilidades de acercarse, ¿no? Al conocimiento como lo tienen los niños de las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que sí, debió haber sido una experiencia maravillosa
y también para ellos, ¿no? Porque una maestra que venía de la gran ciudad, ¿verdad? Les puede abrir el panorama, ¿no? ¿Tendrás Ujú. alguna anécdota con algún niño de ese lugar? Ay, sí. Fíjate que lo chistoso es que sí había baños en el jardín de niños, pero los niños no ocupaban el baño, sino pues estaban acostumbrados a hacer afueras de su casa, ¿no? En la milpita o en el pastito, algo de eso. Y las maestras, pues sí entrábamos al baño, ¿verdad? Entonces yo abro la puerta y veo un alacrán, así, de esos alacranes grandotes. Y yo salgo así bien espantada, pues soy de ciudad, la verdad no veía yo alacranes en donde yo vivía, ¿no? Entonces llega un niño de 4 años con su navaja, o sea, llegaba con su navajita y me dice, no se preocupe, maestra, la pica y le engancha el alacrán, lo ve y lo avienta para el otro lado. O sea, ellos son muy valientes. Los niños de esas comunidades son niños súper valientes. Yo no me sentía tan valiente, o sea, sí me daban miedo, pero ellos no, o sea, ellos no le tienen miedo a muchísimas cosas que como personas que vivimos en la ciudad, pues no son nuestras experiencias. Entonces dije, ah, para la próxima, ¿eh? Y es más, usaban su navajita para pelar su nuez, o sea, era algo como muy común que tuvieran los niños pequeños y que no lo usaban pues para agredir o para alguna cuestión, no. Entonces fue algo muy bonito que tuve, así como ciertas cosas que hice diferentes en la escuela, como poner proyectos educativos en donde ellos se sentían, yo traía muchas cosas de mis hijos que más o menos eran de esa edad. Llevaba los juguetes, la caja registradora, que jugábamos al supermercado. Y bueno, ellos estaban encantados. Entonces, afortunadamente, sí les di muchas experiencias que pues ahí en su medio no las tendrían, ¿no? Si no se las hubiera yo proporcionado. Ay, qué maravilla. Y Gina, Ujú. si por ejemplo regresáramos al pasado, ¿y qué consejo te hubiera gustado recibir cuando eras joven? ¿Qué consejo que te hubieran dado? Pues mira, analizando y pensando mucho, creo que el consejo que debe uno de seguir es lo que tú quieras hacer, ¿no? Lo que tú quieras lograr. Porque cuando tú tienes un objetivo y cuando tú sabes que eso se tiene que lograr, y solamente se logra si tú lo haces. Nadie te va a ayudar, nadie, si no lo haces tú de manera personal, ¿no? Por ejemplo, sí me propuse, por ejemplo, seguir estudiando. Nunca dejé de estudiar. Tenía 2 trabajos, tenía la universidad, tenía 2 hijos, tenía un esposo y bueno, no paraba en todo el día. Entonces yo creo que todo eso sí se puede lograr cuando uno como persona lo desea hacer y lo haces con todas tus energías, ¿no? Lo haces con toda tu energía y te divides en todas esas partes para que todo salga bien, ¿no? Entonces, creo que eso fue bien importante. Ya después, cuando me divorcié, bueno, entonces sí, comencé a hacer otras cosas mucho más importantes también, en donde también me permitió viajar, me permitió conocer otros lugares, conocer otros ámbitos también. Y yo creo que lo más importante es tener muy claro qué es lo que quieres hacer y no parar hasta que lo logres. Eso es lo que creo que el consejo que yo daría. Y la verdad también tuve una madre que, bueno, mi santa madre fue una persona muy inteligente que siempre estuvo muy al pendiente de mí en todo momento. Ya cuando fui más adulta, ya no tanto, ¿verdad? Pero como estudiante, mi madre estuvo muy presente, muy presente. Y entonces era pues una de las personas que me animaban, ¿no? A seguir haciendo lo que yo quería hacer. Ujú. Qué maravilla, Gina, que mencionas a tu mamá, porque por lo menos es la primera entrevista en todas las que llevo que alguien menciona a su mamá. Y bueno, tú y yo somos mamás, ¿verdad? Y a veces es una labor como un poquito ingrata, ¿no? Porque si son exitosos es gracias a ellos y a veces si no lo son, pues a veces también le echan la culpa a la mamá, ¿no? Entonces, qué maravilloso que le reconozcas a tu mamá
esta, pues este acompañamiento y esta motivación que te dio. Por cierto, déjate comentar una anécdota pequeño con mi santa madre. Mi papá siempre fue muy exigente, muy exigente, muy machista. No nos dejaba salir, no me dejaban ir a fiestas. Entonces, mi hermano, pues no siempre me apoyaba en salir, por ejemplo, a una fiesta o estábamos mis compañeras y yo juntando dinero para nuestra graduación. Entonces hacíamos que obras de teatro, bailes o algo, ¿no? Y entonces me decía, le decía a mi papá, es que voy a que tengamos fondos para la fiesta. No, tú no puedes ir, tú no puedes ir, ¿no? Mi papá siempre ponía los peros. Entonces dice, a menos de que vaya tu hermano o vaya tu mamá. ¿Y quién crees que dijo que me acompañaba? Por supuesto que mi mamá, ¿no? Entonces llegábamos a donde teníamos que llegar y decía mi mamá, soy su hermana mayor la quedada. No decía que era, yo soy su hermana mayor la quedada, ¿no? Entonces, de veras, o sea, viví con mi mamá muchas bonitas experiencias porque sí, siempre estuvo ahí junto a mí, ¿no? De niña, de más adulta, o sea, ella estuvo siempre presente y sentía su apoyo, ¿no? Como en esta ocasión te digo que no me dejaban y pues era para cuestión de fondos de nuestra graduación, ¿no? Que era algo importante. Ay, qué Entonces, maravilla. tengo varias experiencias con mi mamá. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Y ahorita que mencionaste los viajes, Gina, yo por ahí dije que eras una apasionada viajera y vaya que lo eres. Platícanos un poquito, sobre todo de cómo empezaste a viajar y por qué. Claro que sí. Mira, siempre me llamó la atención los viajes, ¿no? Y cuando estuve casada, pues sí viajamos mucho al interior de la República y también a algunos lugares, sobre todo Estados Unidos. Pero ya cuando me divorcio, es cuando de veras, tuve esa libertad. Mis hijos ya eran un poco mayores, ya no tenía tanto problema de que mis hijos estuvieran pequeños. Entonces, fue cuando empecé a viajar más todavía, ¿no? Mi primer viaje de cuando estuve ya yo sola fue a Canadá. Y fíjate lo que son las cosas, por un premio que gané, y entonces mi viaje fue gratuito. O sea, fue toda una semana en Canadá, me pagaron avión, viáticos, o sea, todo el viaje. Pues fue increíble, ¿no? Porque dije, híjole, ahora sí que sin que me costara el viaje pude conocer ese país que me encantó, me gustó mucho, Toronto, las cataratas de Niágara y bueno. Ya después continué con otra amiga que también estaba jubilada y entonces también nos fuimos a Argentina, por ejemplo. Y yo ya tenía amigos argentinos, entonces como que era llegar a casa, ¿no? Con ellos, estar con ellos. Ellos están en Córdoba. Y ya después con ellos conocí a otras chicas que vivían en Buenos Aires, luego otra chica que vivía en Rosario, luego otro amigo que vivía en Tucumán. Entonces dije, bueno, qué padre, ¿no? Que va uno conociendo a diferentes personas en las cuales cuando tú las ves, y las ves después de un gran tiempo, porque pues tampoco las veo tan seguido, pero es muy interesante volverlas a ver y sentir ese cariño que les encantamos los mexicanos, ¿eh? Les encantamos a cualquier lugar al que he ido, les encantan los mexicanos y las mexicanas, por supuesto, ¿verdad? Y entonces sí ha sido muy lindo. Y por ejemplo, de los viajes también que he ido fue a Brasil con otra amiga también que se jubiló y pues también estuvo muy bonito ese viaje a Brasil y de alguna manera han sido repetitivos, por ejemplo, mis viajes a Madrid, a Málaga, ahí en Málaga también conocí a una amiga y un amigo, me encanta Málaga y bueno, muchos lugares de España, de Madrid son hermosos de España y bueno, he ido en varias ocasiones a esos lugares y ahora sí que el último o el más reciente, más bien digamos, el más reciente fue a Malasia, porque mi hijo vivía allá en ese país, en Kuala Lumpur, en donde me decía, pues vente mami para que conozcas y bueno, yo ni tardada ni perezosa, ¿verdad? Fui para allá y es otro mundo, la verdad es un mundo súper diferente.
muchas cosas tecnológicas súper interesantes, pero sobre todo la parte cultural, ¿no? Porque ahí hay tres culturas muy grandes, que es la hindú, la china y la de Malasia, ¿no? También, y la musulmana. Entonces yo tenía una idea bien diferente de los musulmanes y cuando conocí las mezquitas y vi todo el orden, toda la limpieza, toda la majestuosidad que tiene, dices, híjole, la verdad que hacen muchas cosas, ¿no? Como en todos lados, siento que las religiones, como hay buenos, como no hay tan buenos, como hay regulares, ¿verdad? Y cada quien los lleva como quiera. Pero sí cambió mi idea de la religión musulmana. Entonces todo fue de mucho aprendizaje, mucho, mucho, mucho aprendizaje. En los viajes aprende uno muchísimas cosas. Tailandia, por ejemplo, ir a la boda de un amigo que se le ocurrió irse a casar a Tailandia. Entonces, bueno, también te da otra experiencia, ¿no? Entonces, como que han sido viajes muy bonitos. Ujú. ¿Y qué consideras que te han dejado los viajes? O sea, ¿qué han hecho en ti o qué ha cambiado en ti a través de estos viajes? Pues mira, ha cambiado mucho mi visión de cómo ver las cosas, de cómo ver la forma de vida de otros países y reconocer la mía también, ¿no? La de mi país también. Porque a lo mejor sí diría, bueno, sí me gustaría vivir en Málaga, por ejemplo, ¿no? Pero no podría dejar México, o sea, sí sería muy importante mi raíz mexicana, porque creo que tenemos cosas maravillosas aquí en México y que pues uno muchas veces compara, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me decían que fuéramos a unas cuevas muy importantes y que había pinturas rupestres y muchas cosas, ¿no? Cuando entré dije, no, nada que ver con las grutas de Cacahuamilpa, ¿no? Ejemplo. O sea, sí compara uno los lugares, ¿no? Sí hay otros que se queda uno muy asombrada y te da, tus ojos los llenas y tu memoria de que recuerdes siempre, ¿no? Lo que tú viviste, pero yo creo que es muchísimo aprendizaje en todos esos viajes y sobre todo que no hablo inglés, que he ido a lugares donde se requiere mínimo, ¿verdad? Hablar inglés, pero que no los detenga para viajar eso, por favor. A No, nadie. pues mira, en tu caso, que has ido a tantos países y has visitado muchas ciudades y sin hablar inglés, ¿verdad? Porque luego eso es lo que a muchas personas las detiene, ¿no? Así Pero es. pues a señas entiende uno, ¿verdad? Como puedas, ya, uno puede darse a entender y yo creo que te vuelvo a repetir, lo más importante es que tú te fijes tus objetivos, tus metas y las logres. No importa que no sepas inglés, no importa que no tengas tanto dinero, no importa, porque de verdad, para viajar, tú puedes viajar de muchas formas, con mucho dinero o con poco dinero. Entonces, la cuestión es nada más simplemente darte cuenta cómo es tu situación para que tú elijas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Barcelona me quedé en un hostal, nunca me había quedado en un hostal, más sin embargo, ahí fue donde conocí a mis amigas argentinas. Entonces, como que siempre se dan las situaciones en donde tú puedes conocer a más personas. No importa el lugar, no importa en qué hotel o en qué te quedes en algún lugar, ¿no? Hasta en aeropuertos se ha dormido uno, ¿no? Por necesidad de que no está el metro y tú tienes que viajar a cierta hora y no tiene caso que te quedes en un hotel. En fin, yo creo que de todo se aprende. Perfecto. No, y además hoy en día están los traductores en el celular. Esa es una maravilla, ¿no? Que a donde vayas, pues bueno, ahí ya te pones el texto, lo grabas, te escuchan y bueno, de alguna manera, pues ya sales del aprieto, ¿no? Así es. Cuando fui a Malasia, hice una parada en Tokio. A mí la verdad me daba muchísimo miedo llegar a Tokio porque dije, no voy a entender nada, no voy a saber nada. Pero la verdad, todos tienen su iPad, su tablet, e inmediatamente saben que no hablas inglés o que hablas otro idioma, inmediatamente te anotan qué y ya te lo enseñan y pues ya te entiendes, ¿no? Entonces creo que ahora esa situación tecnológica nos ayuda un poquito más a entendernos entre los diferentes idiomas que existen y nosotros. Perfecto. Gina, ¿qué te mantiene motivada al día de hoy, tanto en tu vida personal como laboral?
Pues mira, yo creo que siempre es el mirar adelante, ¿no? No mirar hacia atrás, porque seguramente lo que ves hacia atrás a veces ha sido bueno, a veces no tan bueno, y que no te debes de detener ahí. O sea, yo siento que siempre debes de mirar al frente, siempre debes de mirar hacia adelante con nuevas perspectivas, con nuevas situaciones que se te van a enfrentar de acuerdo a lo que tú quieras lograr, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi último proyecto es tener un terreno en el cual estoy así como muy, estoy muy comprometida porque puedo sembrar árboles, puedo sembrar muchísimas cosas, lo disfruto mucho y bueno, ese es un proyecto que tuve y que pues todavía no lo termino. Entonces, bueno, es el tener siempre un sentido de vida, diría este Víctor Frank, ¿no? Tener siempre este sentido de hacia dónde va mi vida, qué es lo que quiero lograr pues para que siempre haya algo, no nos podemos quedar sin tener nada, sin saber a dónde vamos, ¿no? Sino siempre con ese sentido de vida de seguir adelante con lo que quieres hacer. Así como estudiar cualquier cosa es bien importante, ¿no? Si en ese momento tu historia de vida te permite y quieres seguir estudiando, pues seguir estudiando, ¿no? Y no necesariamente cosas educativas, ¿no? A veces necesitamos cuestiones recreativas, holísticas, conocer otras cosas, otros ámbitos. Yo creo que eso es bien importante también. No quedarte con una línea, sino buscar otras opciones, otras alternativas que te permitan, sobre todo, crecer más, ¿no? Y como me importa mucho esta parte humana, esta parte del desarrollo humano, ahora estoy como más enfocada precisamente a ese tipo de alternativas, ¿no? Para poder conocer un poco más, primero a mí misma, ¿no? Porque yo creo que eso también nos hace falta, conocernos primero a nosotros mismos para poder después dar lo que puedas dar a otras personas. Sí, ¿verdad? Abrir la mente y no importa la edad, sobre todo. No, Muy así bien. es, Gina, así es. ¿y cuál es el reconocimiento más grande que has tenido a lo largo de tu vida? Híjole, el reconocimiento más grande. Pues mira, yo creo que fue muy emotivo cuando me jubilé, por ejemplo, cuando me jubilé y entre las maestras, entre autoridades, mamás y niños, ese reconocimiento que te dan, ¿no? Ay, maestra, usted nos ha dado mucho, aprendimos mucho con usted, hicimos, pues, ya sabrás cómo estaba mi zona, ¿no? Bien alocada y hacíamos muchas cosas. Entonces decían, aprendimos mucho con usted, maestra, porque nos dio, o sea, como muchos propuestas educativas, sobre todo para poder mejorar la educación, ¿no? En ese ámbito, pues me sentí muy valorada. Y también después, cuando estuve dando clases en la universidad, en una universidad donde daba clases a las licenciadas en educación preescolar, para mí era súper emocionante darle clase a futuras maestras, ¿no? Porque yo las veía ya frente a grupo. Entonces era como darles todas estas herramientas que cambió el programa de estudios y que se quitaron muchas cosas artísticas sin saber que la parte artística es súper importante en los niños preescolares. Entonces, pues ya les daba yo teatro, cantos y juegos. Imagínate una maestra en educación preescolar que no sepa cantar, pues no tiene los elementos necesarios para poder tener a los niños. Entonces, el darles esas materias artísticas fue bien importante para una herramienta más para esas maestras que pues lo habían quitado, ¿no? En el programa de estudios. Y ser sinodal en sus exámenes profesionales, híjole, también fue otra experiencia súper importante y como muy emocionante, porque yo me ponía muy nerviosa, ¿no? Cuando otro compañero, otro sinodal le preguntaba algo a las maestras, y yo decía, sí se lo sabe, ¿no? Pero pues se ponían un poco nerviosas, como todos. Entonces sí fue muy importante ese reconocimiento que yo me sentí de ser sinodal, ¿no? De que me hayan elegido como sinodal
de esas chicas, ¿no? Que había sido maestra. Y unas medallas que nos dan por servicio, porque participé en un encuentro educativo y bueno, todo eso, pues sí se le queda a uno grabado, ¿no? Claro. Gina, ¿y cómo te gustaría que te recordaran en 100 años? Ah, chispas, como en 100 años. Bueno, yo creo que me gustaría que me recordaran como una mujer que siempre cumplió con sus objetivos o tener sus objetivos y sus proyectos, que logró tenerlos y que nadie debe de parar, sino que piensen que siempre fui una persona muy inquieta, muy activa, muy, alocada en muchas cosas, pero en cuestiones que forman a una persona, ¿no? Entonces, así me gustaría ser recordada y sobre todo que ayudé a la educación, que apoyé a mamás, a niños y a futuras educadoras. Y bueno, así me gustaría ser recordada. Y buena mamá también, porque soy buena mamá. No, y buena abuela también. Y buena abuela también, así es. Ay, Gina, pues de verdad, pues este reconocimiento que a través de esta entrevista también te estamos haciendo, creo que es muy importante porque una persona que escribe libros, que aporta la educación, por supuesto que es muy valiosa y es muy importante que se conozca esta labor, ¿no? Porque a veces, pues las personas solo compran el libro, lo utilizan en el aula y viene ahí un nombre de quien lo escribió, pero pocas veces se conoce la vida de quienes lo escribieron, ¿no? A menos de que sean premios Nobel, ¿verdad? Pero en este caso, pues ha sido de verdad un placer escucharte y conocer un poquito más de ti. Muchas gracias, Yola, muchas gracias. También para mí fue un placer que tú me entrevistaras y que pues conocieran un poquito más de mí. Pues muchas gracias, Gina, y muchas gracias a todas las personas que están aquí, que nos están viendo. Los invitamos a seguir el canal, a darle like a este capítulo, compartirlo también, poner sus comentarios y los esperamos en una próxima entrevista. Gracias.